Tu deber como trader no es sacar todo este recorrido, porque eso sería una fantasía. Y si empiezas con estas fantasías, es cuando te vas a estrellar y te vas a dar en la boca haciendo trading. Bueno, hemos llegado a la parte número 7 de este curso para principiantes y en este video vamos a ver lo que son las velas direccionales. Las velas direccionales nos van a servir para dar confirmación a lo que van a ser nuestras entradas. Una vez que tú ya hayas definido tu riesgo, una vez que tú ya hayas analizado el mercado, que ya tengas una decisión, por ejemplo, si tu entrada al mercado va a ser una compra, va a ser una venta, pues tú vas a aprovechar estas velas direccionales en ciertos puntos relevantes, como puede ser los máximos o los mínimos de las sesiones anteriores o soportes y resistencias en cuadros mayores que tú vas a tenerlos en cuenta y vas a mirar cuando aparecen estas velas direccionales para que confirmen tus entradas. Y como siempre digo, a ver, no por esto quiere decir que cuando aparezcan estas velas direccionales vayamos a hacer juego a discreción, o que cuando aparezcan estas velas direccionales nosotros tengamos una certeza de que nuestra entrada al mercado va a ser perfecta y que nos vamos a llevar una ganancia y que nuestras pérdidas se van a ver reducidas. Ya sabes, estoy cansado de repetirlo en estos videos, el trading se basa en conocimiento, pero sobre todo en la gestión de ese conocimiento. Da igual qué estrategia o qué método estés utilizando. Recuerda que siempre lo más sencillo, lo más fácil que tú puedas hacer es lo que verdaderamente te va a servir para tomar mejores decisiones. Y cuando digo tomar mejores decisiones no es que ganes o pierdas. No, da igual que una posición sea perdedora o una posición sea ganadora. Obviamente, si la posición es ganadora, pues perfecto, porque eso es lo que queremos. Pero también cuando son perdedoras, no pasa nada si tú has hecho los deberes, o sea, si has hecho tu plan de trading como está estipulado en tus reglas. Da igual si esa posición es perdedora. Por eso, al principio es difícil conseguir resultados óptimos en el trading. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ganar ya, porque queremos todo ya, queremos todo caído del cielo, porque lo queremos todo y lo queremos ya. No damos un tiempo, no le damos tiempo al proceso, queremos avanzar rápidamente y esto es una equivocación que tenemos todos y que ninguno vamos a poder saltarnos este proceso. Una vez que ya has entrado de lleno, ya que estás analizando el mercado, que ya comprendes cómo se mueven los patrones, cómo se mueven las velas, cómo saber dónde puedes tomar decisiones en una compra o una venta. Entonces ahí ya empieza un poco el juego interior y ahí no se empiezan a mover las prisas como el querer ganar ya, querer tener resultados tan rápidos que podamos acercarnos a la vida que nosotros creemos que nos merecemos y de verdad que nos la merecemos, pero tenemos que tener paciencia y tenemos que darle tiempo al proceso. Esto es un proceso extendido, es un proceso largo, pueda que a alguna otra persona le resulte más fácil y lo logre en un tiempo menor, pero a muchas personas, yo diría que a casi todos, va a costar un tiempo largo. Entonces, tu deber cuál es? Hacer bien las cosas, tener las reglas bien puestas y saber gestionarlas y saber definir muy bien todo lo que vas a hacer sin saltarte ninguno de tus pasos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas velas direccionales? Ya me está enrollando otra vez y ya sabes que me enrollo con mucha facilidad y me salgo de lo que estoy explicando ahora en este momento. Pero pues es que mi deber y mis ansias por transmitirte y por decirte que no pases lo que muchos hemos pasado antes de conseguir resultados óptimos es el afán por hacerte ver a ti que ahora estás empezando, que ahora estás dedicándote a este modelo de negocio, que no intentes correr y dar pasos tan agigantados porque eso es lo que te va a hacer tomar una serie de decisiones erróneas y lo que va a hacer que tu progreso haciendo este modelo de negocio se vuelva cada vez más, avanzas y luego te devuelves más, avanzas y luego te devuelves más y al final lo que vas a generar es frustración y te vas a sentir incómodo con este modelo de negocio. Entonces, cuando vamos a tomar decisiones basadas en velas direccionales, vamos a basar nuestras decisiones con estas velas, pero no siempre cuando aparezcan. Las vamos a usar cuando aparezcan en puntos relevantes. Entonces, vamos a mirar primero
cuáles son estas velas direccionales y cómo nos podemos aprovechar de ellas. Entonces, primero, ¿cuáles son estas velas direccionales? Pueden ser varias, pero yo voy a usar las que pueden ser varias. Pueden haber varias velas direccionales, pero yo voy a explicarte las que yo más utilizo y las que en mi opinión funcionan, o lo que me funciona a mí. Seguramente otras personas utilizarán más o no las utilizan, pero yo creo que sí, todos los traders utilizan las velas direccionales. Como te digo, voy a explicarte unas 3 o 4 que son las que a mí realmente funcionan y son las que verdaderamente tengo en cuenta. Da igual, la que yo explique aquí funciona tanto para un mercado bajista como para un mercado alcista. Entonces, la primera vela direccional que tú puedes encontrarte serían las velas tipo rechazo. Una vela tipo rechazo es algo como esto. Son como la que estamos viendo aquí en este momento, mira. Entonces, esta vela, independientemente, bueno, luego, esta de color verde con esta mecha o con esta cola que nos deja en la parte de abajo, sería una vela tipo rechazo y serían las velas que vamos a aprovechar cuando vamos a tomar una decisión en compra. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues que digamos que nos aparezca una vela de estas, digamos en un soporte. Si yo tengo aquí un soporte y me aparece una vela de estas con esta mecha en la parte de abajo, independientemente de su cuerpo, yo ahora le he hecho un cuerpo así, pero su cuerpo puede ser más pequeño, por ejemplo. Su cuerpo puede ser más pequeño o incluso puede ser, esta vela puede ser de color rojo, pero que aparezca con la mecha en la parte de abajo, por ejemplo, y que nos aparezca en un soporte o en un área relevante que nosotros tengamos o previamente hayamos identificado. Cuando vamos a tomar decisiones con una vela rechazo tipo bajista, pues es una vela como esta que está aquí, y su mecha o su cola está en la parte de arriba y tiene este cuerpo que incluso puede ser más pequeño o incluso puede ser sin cuerpo, solamente digamos una línea horizontal y una cola que esté en la parte de arriba si es que queremos tomar posiciones en venta. Por ejemplo, si yo veo esta vela en una parte de arriba que puede ser una resistencia como esta o un área que es el máximo de una sesión anterior, como lo digo yo antes, puede ser, y previamente habiendo analizado que cuando aparezca esta vela en estos puntos puede ser una buena oportunidad para, ¿por qué no?, tomar una decisión de entrada en corto, o sea, una entrada en venta. Como te dije antes, que independientemente del color, esta vela puede ser roja o puede ser verde, pero lo que sí es importante es que esta mecha, la cola que nos deja la vela, esté en la parte de arriba para que sea una vela de rechazo tipo bajista. Luego también tenemos las velas envolventes. Este tipo de vela envuelve completamente la vela anterior. En este caso, por ejemplo, si la entrada que queremos hacer es alcista, tenemos que tener en cuenta un tipo de velas como esta. Por ejemplo, esta vela completamente verde es más grande y envuelve la parte de abajo de esta vela y la parte de arriba de esta vela roja. Entonces, esta vela cierra en este punto. Luego apertura esta vela, apertura aquí, baja hasta estos niveles, vuelve y sube y nos envuelve toda esta vela e incluso puede envolver parte de las otras velas. Entonces ahí es donde, si estas velas están digamos en puntos relevantes, entonces podemos tenerlas muy en cuenta para tomar nuestras entradas alcistas. Lo mismo para una entrada en corto o una entrada en venta. Tenemos en cuenta este tipo de patrones de vela, y es una vela envolvente que envuelve parte de esta vela verde para una entrada bajista. Por ejemplo, se lleva la parte de abajo y su parte de arriba. Y como dije aquí también, pueden haber varias velas y esta sola vela roja puede envolver varias. Entonces, si envuelve varias, pues sería muchísimo mejor, pero en este caso nos vale con que sea una sola vela. Y también te las puedes encontrar, estas velas las pueden, da igual que su cuerpo, o sea, da igual que sea el cuerpo así, o puedes encontrarla con una mecha aquí, con una mecha aquí, independientemente de esto, o sea, esto puede ser así o así. Entonces tú te puedes encontrar las velas, no tiene que ser que la vela sea completamente el cuerpo cerrado, ¿no? También tiene que tener, pues te las vas a encontrar de
miles de formas con su mecha aquí, otra mecha acá, o sin mecha, o solamente, por ejemplo, así. Aquí también puedes tener una vela que tiene algo así, o aquí que tenga esto, da igual. Da igual la manera en que te encuentres las velas, siempre y cuando se cumpla el patrón que estamos viendo aquí. Entonces, lo mismo que dije antes, si tú estás esperando, por ejemplo, entrar en una compra y ves este tipo de patrón de velas, lo ves en un soporte, lo ves en estas zonas, pues tu intención es incorporarte en una entrada en largo. Y lo mismo si ves este tipo de velas, de patrones, si lo ves aquí, por ejemplo, en una área como esta, que sería una resistencia, pues tu intención es buscar una entrada corta, o sea, una entrada en venta. Luego podemos encontrarnos con las velas carril. Estas velas son parecidas a las velas envolventes, pero en este caso su vela, o sea, la vela contraria es igual a su antecesora. Por ejemplo, si tenemos en esta área, por ejemplo, en esta, que tengamos una resistencia, digamos, en esta zona, tenemos una resistencia en esta área de aquí, y vemos que aparece este tipo de patrones de velas que nos crea una vela roja y luego después nos crea una vela verde completamente igual al tamaño de la vela anterior, siendo esta vela de color verde o del color que tú tengas tus velas, en este caso en tu gráfica. Por ejemplo, aquí tendríamos una vela tipo carril y tendríamos una oportunidad, si está en un área relevante, en este caso en un soporte, tendríamos una oportunidad de una entrada en compra o una entrada larga. Y si por el contrario estamos viendo en un soporte, si estamos viendo en un soporte, por ejemplo, en esta área, y vemos una vela verde llegando a ese soporte, y después de esa vela verde vemos una vela completamente igual que nos genera un carril, que nos genera una vela igual a la vela verde pero de color rojo, entonces tenemos una vela carril y tenemos una oportunidad de entrar en una posición en corto, una posición larga. Como puedes ver, te lo he puesto aquí, unas se las he puesto más pequeñas y la otra se las he puesto más grandes. Da igual o sea, da igual el tamaño de estas velas, lo importante es que se cumpla el patrón que estamos viendo, o sea, que sea la vela que sale después de haber cerrado la otra, que sea igual, una vez que cierre, que sea igual a la vela anterior. Bueno, igual o parecido igual, o sea, no tiene que ser pues algo matemáticamente exacto y completamente exacto pues para tomar una decisión, ¿no? Esto ya se basa en una serie de principios que tú puedas tener para tomar una entrada. Eso ya depende de ti, qué tanto lo ves, si es una vela tipo carril o si es una vela envolvente o una vela tipo rechazo, eso ya bajo tu criterio. Bueno, y por último vamos a tener las velas interiores. Entonces, después de estar mirando nosotros, si tenemos por ejemplo en este caso, vemos un mercado bajista, vemos que se va acercando a un área relevante como puede ser un soporte, que sería esta área de aquí. Vemos que el precio se acerca con velas bajistas y que luego nos genera esta vela que es una vela interior que está dentro del rango, por ejemplo, de la última vela bajista. Por ejemplo, en este caso, vemos que esta vela cierra en este punto, apertura, luego esta vela apertura un poco más arriba y vemos que la vela cierra y se queda, digámoslo así, en medio de esta vela. O sea, es una vela que está interiormente cerrada por esta última vela, que esta vela apertura aquí y luego lo cierra en este punto y vemos una vela pequeña y es una vela interior. Esto es para una entrada alcista, o sea, cuando vemos esta vela y pueda que aquí no nos diga nada, pero está llegando, estamos viendo que está perdiendo fuerza este movimiento bajista. Entonces, ¿qué queremos ver aquí? Que aquí aparezca otra vela, por ejemplo, que aparezca una vela y se lleve, por ejemplo, esta área, nos crea algo así, una vela alcista que nos genera ya más confirmación después de ver esta vela interior y luego vemos una vela bajista, digamos que estas velas son verdes, luego vemos estas velas, ya nos genera más confianza y nos da confirmación de que esta área puede aguantar el precio y nosotros podemos tener la oportunidad de entrar en una posición larga, o sea, en una entrada en compra. Lo mismo si queremos tener en cuenta esta vela interior para una entrada bajista. Si tenemos el precio llegando a un área de soporte que tenemos aquí y vemos que el precio, después de hacernos varias velas verdes o que el precio sea alcista y vemos
Después de una vela verde vemos esta vela interior que está dentro del rango de esta vela, de la última vela verde, y a partir de esos niveles el precio nos puede generar, por ejemplo, nos genera otra vela roja, nos genera otra vela roja a partir de aquí. Digamos que el precio haga, no se me va muy bien dibujar con esto, pero bueno, se entiende la idea. Estas velas son rojas, esta vela puede ser roja, esta verde, bueno, independientemente, estamos viendo aquí el área relevante, estamos viendo una vela interior que queda en medio de la vela anterior, que sería esta, y estamos viendo un área de resistencia. Ojalá que ese área de resistencia puede ser de los gráficos mayores, por ejemplo, porque eso daría más certeza a nuestro movimiento. Entonces aquí, a partir de estos niveles, podríamos tomar una decisión de entrar en corto o entrar en venta. Entonces, bueno, vamos a verlo en la gráfica, pero antes que nada, si te está gustando este video, me encantaría que le dieras un like, que me dejes algún comentario, que te suscribas al canal y que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y no te pierdas la siguiente parte del curso para principiantes. Ahora que ya lo hemos visto así, de esta manera, que ya lo has entendido un poco, vamos a verlo cómo se ve en la gráfica y cómo podemos analizar en los cuadros mayores para tomar estas decisiones. Bueno, como puedes ver, yo aquí ya tenía un adelanto para que este video, no pensaba que me fuera a ser tan largo, pero bueno, se está haciendo un poco largo. Tampoco quiero que se alarguen mucho mis videos ¿para qué? Para no aburrirte y para ir paso a paso. Entonces, mira, yo ya aquí tengo un croquis y aquí termina el mercado. Por ejemplo, esto fue el viernes 31 de mayo. Entonces, vamos a ver cómo podemos tener en cuenta lo que hemos visto en anteriores vídeos y cómo lo podemos aplicar con esto de las velas direccionales que yo te estoy diciendo aquí. Cómo lo puedes aplicar independientemente de lo que uses, si usas medias móviles, si has usado, por ejemplo, el retroceso de Fibonacci, si estás usando, por ejemplo, el MACD para ver zonas de divergencias, o zonas donde el precio puede hacer un giro hacia de una entrada, o sea, un giro de un movimiento bajista a un movimiento alcista. Pero todo eso lo tienes que tener en cuenta tú después de haber analizado el precio sin usar indicadores y sin usar ese tipo de herramientas, solamente con la acción del precio, o sea, leyendo lo que está pasando en ese momento. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo uso la gráfica de 5 minutos para entrar en mis posiciones, pero yo no tomo mis decisiones basadas en gráficas de 5 minutos. Obviamente sí, también las tengo en cuenta, pero lo que debes tener en cuenta son los gráficos mayores. Entonces, si un gráfico mayor está, por ejemplo, si un gráfico mayor lo tenemos alcista, en estructura alcista, que ya te he explicado en anteriores videos cómo se puede ver cuando el precio está en una estructura alcista y cuando el precio está en estructura bajista sin usar indicadores. Entonces, si nosotros hemos analizado el precio antes de tomar una entrada, digamos que ha empezado tu sesión de trading, y tú estás viendo que el precio tiene una fuerte temporalidad alcista, que lo estás viendo que viene de la semana anterior, que llevas varios días viendo el precio que está teniendo sesgo alcista todos los días que estás analizando el mercado. Da igual que el precio haga un retroceso, da igual que el precio, como por ejemplo puedes ver aquí, yo voy a ponerlo en 5 minutos, por ejemplo. Entonces, mira, ahora estamos viendo el precio de esta manera. Bueno, esto ya luego lo vamos a explicar, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo el precio de esta manera y tú puedes ver este retroceso, ¿no? Y tú aquí puedes decir que el precio ha hecho un movimiento bajista. Pero si lo pasamos a cuadros mayores, tal vez esto solo sea un retroceso, que obviamente nosotros también podemos aprovechar esto. Por ejemplo, si el precio en un área, digamos, mayor ha llegado aquí a un nivel más o menos importante, tú puedes tenerlo en cuenta si el precio ha llegado a un área importante y tú dices, bueno, aquí puede haber un retroceso porque el precio lleva subiendo varios días y en esta zona puede haber un retroceso. Digamos lo que aquí hay una zona importante, ¿no? Lo vemos aquí, que el precio viene, hay una zona importante y aquí ya estamos viendo las velas que decíamos antes, mira. Aquí empiezas a ver una vela que envuelve esta vela aquí. Esto es casi una vela rechazo, pero también vemos, mira, ves, aquí empiezas a ver velas interiores y aquí empiezas a ver una vela que envuelve parte de la otra, mira, en esta área. Entonces, a partir de este punto, si tú has analizado que tal vez el precio puede darte una oportunidad de tomar un corto a este nivel, por ejemplo, si tú estás viendo el precio en cuadros mayores alcista,
y si quieres tomar una entrada en venta, una entrada en corto, entonces tienes que tener en cuenta que el precio pueda que no haga un movimiento muy largo hacia abajo. Entonces tú debes salir, por ejemplo, en estos niveles, o si arriesgas aquí uno, pues tu intención es cobrar dos, o sea, aquí, o como dije antes, en estos niveles, que es donde el precio ha tenido un rechazo. Entonces, la intención es que los gráficos mayores mandan sobre los gráficos menores. Entonces, tus decisiones las vas a tomar basadas en estos gráficos. Bueno, no me quiero saltar un poquito lo que estaba explicando, que se me hace muy largo el vídeo y no quiero aburrirte. Entonces, vamos con lo que yo ya tenía aquí dibujado. ¿Qué es lo que yo quiero que veas? Mira, por ejemplo, aquí lo estamos viendo en 5 minutos y ya acabas de ver que aquí hay un rechazo. Mira, aquí nos hemos encontrado en esta área, estas dos líneas blancas que ves aquí, que son horizontales. Antes de nada, la gráfica que estás viendo es del S&P 500. Ya en anteriores videos he dicho que yo solo trabajo el S&P 500 y en este momento estamos viendo la gráfica de 5 minutos. Entonces, como puedes ver aquí, yo ya en este círculo, aquí, esto es una vela tipo rechazo, esta de aquí, y está llegando a un área relevante. Y un área relevante es un soporte, y es un soporte que lo he identificado en cuadros mayores. Entonces vamos a ver por qué. Voy a poner esto, que esta cruceta me encanta a mí usarla, porque mira, la voy a poner justo en esta vela y vas a ver que te pone viernes 31 de mayo a las 6:20 de la tarde. Vemos que el precio desde las 5:50, desde las 6 empieza, bueno, desde esta área empieza a caer, ¿no? Desde el día 31, desde las 3:45, bueno, la hora de apertura son las 3:30 y vemos el precio llegando a esta zona. Todo esto es un movimiento bajista, pero puede ser un retroceso normal en cuadros mayores. Entonces, bueno, lo que nos interesa es esta vela que se forma aquí, nos crea una vela rechazo y luego nos deja una vela interior. Y a partir de esta vela interior, luego una vela que se lleva el máximo de la vela interior, que es esta. Y aquí nos genera otra vela de rechazo. Mira, nos está dando varias indicaciones de velas direccionales en un área relevante. Entonces, ¿qué quiero que veas? Quiero que te quedes con la hora. Es viernes 31 de mayo, 6:20 de la tarde. Vas a ir aquí, lo pones en una hora. Vamos a buscarlo. Mira, esa es una hora. Entonces, el gráfico de una hora, cuando el precio llega a esa área, vemos que aquí anteriormente, ¿ves? Si te muestro aquí, el precio ya nos había generado en esta zona velas rechazo. Mira, estamos viendo esta vela. Esto fue el lunes 13. Y aquí también nos había generado anteriormente una vela tipo rechazo. ¿Ves el cuerpo de esta vela? Y a partir de ese punto el precio ha tomado un sesgo alcista. Entonces, como el precio ha sido capaz de llegar a esta área el día viernes, cuando yo estoy grabando este video es 2 de junio, domingo, que o sea que ya hemos visto lo que ha pasado, pero da igual, mira, es para que entiendas. Aquí ves a las 6 de la tarde cierra esta vela, a las 6 de la tarde y apertura esta a las 7. Pero esta vela cuando cierra es una vela rechazo, mira, ¿ves? Cuando cierra es una vela rechazo, pero cuando llega aquí, si tú lo pones. Mira, aquí está en cuadro de una hora. Lo voy a pasar al cuadro de 30 minutos. Vemos una vela casi que es una vela tipo carril. Entonces esta vela cierra a las 6:30 y apertura esta a las 7. Entonces tú puedes tener en cuenta, por ejemplo, y si lo voy en 4 horas. Si yo lo pongo en 4 horas, yo tengo un movimiento. Mira, después de ver el precio que viene bajando, veo este mínimo, que es el mínimo más bajo. Luego veo que el precio va haciendo mínimos cada vez más altos. Luego se lleva esta área o esta área que era la que me controlaba, por ejemplo, este mínimo que es el más bajo. Me controlaba esta área de aquí. Veo que el precio se lleva esta zona y que cuando se ha llevado a esta zona ya me ha generado nuevos mínimos ascendentes. Y en estos puntos, por ejemplo, yo ya estoy viendo velas direccionales alcistas. Entonces yo ya lo he visto esto, ya lo he tenido en cuenta de semanas anteriores porque he vivido estas semanas, este precio ya yo lo había visto. Y el día viernes estábamos viendo que el precio puede llegar a esta área y mira, eso era en 4 horas, esto es lo que estamos viendo en una hora y miren cómo se ve en 4 horas. Entonces el precio llega aquí. Cuando el precio llega en estas zonas, y si tú lo puedes poner en diario incluso, si lo pongo en diario, vemos que el precio tiene una estructura alcista completamente. Y si tú coges, por ejemplo, esto, ves que el precio lo que tiene es un retroceso. O sea, que el precio, si tú lo pones en diario, tiene una temporalidad alcista. Y las temporalidades mayores mandan sobre las temporalidades menores. Entonces, si yo estoy viendo esto en cuadro diario, si yo estoy viendo
en cuadro de una hora, pues para no irme siempre a analizar el cuadro diario, yo lo estoy viendo para tomar una entrada en largo porque veo la estructura alcista en cuadros mayores. Entonces, ¿qué espero yo? Veo en 5 minutos que me está generando esto. ¿Cuál es mi intención? Entrar en largo. Entonces, si yo me he perdido este movimiento, pues pueda que a partir de estos puntos de aquí, por ejemplo, si yo veo esta vela tipo carril, si yo veo esta vela tipo carril en esta área de aquí, por ejemplo, una vez que ya he visto este rechazo y yo me lo he perdido porque esperaba más confirmación, pero el precio ya se ha ido, yo puedo generar una entrada a partir de estos puntos. Vemos que aquí el precio cierra a las 7, mira, ¿ves? Está por encima, ese es el cierre de la vela a las 7 y yo a partir de este punto puedo tomar una entrada en compra y poner un stop loss justo por debajo de estos niveles. No sé cuál será tu riesgo, pero tú puedes poner un stop loss por una vez que has visto este movimiento y si has decidido tomar una entrada en estos niveles, por ejemplo, en este nivel de aquí, tu stop loss puedes protegerlo por debajo de la zona de soporte de los cuadros mayores. Si te has perdido la entrada, puedes mirar esto, por ejemplo, aquí tienes una vela tipo carril o tienes una vela tipo rechazo en esta zona y luego una vela que envuelve parte de estas velas, mira que sería esta de aquí, esta que estamos viendo, y poder tomar una entrada larga. Entonces, por eso te digo la importancia de que tú tomes tus decisiones de manera adecuada con los cuadros mayores. Que no por esto quiere decir que tus posiciones van a ser ganadoras siempre. Obviamente que no. Tus posiciones no van a ser ganadoras siempre. De ningún trader lo es. Tus decisiones tienen que estar basadas en lo que tú has analizado y las reglas que tú tienes. Eso es lo que es ahí donde tú tienes que trabajar y donde tienes que ser certero. Que tus reglas y tu plan de trading esté bien estipulado y que lo que tengas ahí escrito lo estés haciendo en el mercado, que no vaciles a la hora de tomar una entrada. Si tú has visto una entrada larga, cuando el precio ha llegado en esa zona y has visto rechazos en cuadros menores en esa zona y has visto que ha cerrado una vela en media hora con una vela tipo carril y que en una hora, si has esperado el cierre de esa vela en una hora y ves una vela tipo rechazo y está en un área relevante, ¿por qué no vas a tomar una entrada en compra si estás viendo que el precio está en estructura alcista en un cuadro diario, por ejemplo? Entonces, la intención tuya, ¿cuál es? Sacarle provecho a esta área. Si has entrado aquí, por ejemplo, tu deber como trader no es sacar todo este recorrido, porque eso sería una fantasía. Y si empiezas con estas fantasías, es cuando te vas a estrellar y te vas a dar en la boca haciendo trading. Entonces, tu deber no es coger esas fantasías, tu deber es arriesgar aquí un porcentaje de tu capital muy pequeño. Por ejemplo, si tú has arriesgado, si has entrado en esta área y arriesgas esto, tu deber es salir, por ejemplo, si quieres aprovechar un movimiento en compra, pues la primera salida sería esta de aquí. La primera salida más o menos sería esta de aquí. ¿Por qué? Porque el precio ya ves que tiene aquí un movimiento lateral y tu intención es salir aquí el primer parcial. Y tu segunda salida sería aquí, el segundo parcial sería aquí. ¿Por qué en esta área? Porque eso es un área donde el precio ya generó rechazo y hemos visto cómo el precio de aquí ha llegado aquí. Aunque la temporalidad alcista sea fuerte en cuadros mayores, pero eso no lo sabemos, nunca sabemos el precio qué va a hacer en ese momento. Entonces la intención es salir en estos puntos. O si, como dije antes, por ejemplo, si tú arriesgas esto, pues lo ideal es que salgas con un 2. O sea, si arriesgas uno, que salgas con un 2 o con un 3 que justamente sería en esta zona. A partir de lo que haga el precio de aquí hacia arriba, ya eso es una fantasía y no, tú no puedes hacer trading viviendo de fantasía. O sea, tienes que ser claro con eso. O sea, viviendo lo que es el trading, pero de manera clara. No empezar con fantasías porque ahí es donde, si tú, por ejemplo, estás esperando movimientos asombrosos a tu favor, pues ahí ya tienes un problema y tienes una oportunidad para frustrarte de manera clara. Bueno, yo no quería que se hiciera muy largo este video, pero es que la explicación es tan bonita esta que estamos viendo, esta que se dio el viernes y quería aprovechar hacer este video para que en este curso tú puedas ver que tienes que tener en cuenta los movimientos del precio en zonas, en cuadros mayores y que esté claramente en zonas relevantes. Otra de las cosas que quiero decirte antes de dejar este video, antes de terminarlo aquí, es que, por ejemplo, vamos a ponerlo en 4 horas. Por ejemplo, si tú estás viendo el precio, digámoslo, digamos que el precio esté en estos puntos, aquí en una zona media, por ejemplo, aquí. Si tú ves que el precio no está en una zona relevante que tú hayas marcado anteriormente,
no hay necesidad de hacer nada, simplemente deja pasar, así tú veas en los cuadros de 5 minutos, veas oportunidades de venta o compra o movimientos que el precio se acelera y te da como ese impulso de entrar al mercado porque crees que el precio se va a ir sin ti, porque piensas que ese dinero se está moviendo ahí delante de tus narices y que es tu oportunidad. Si tú ya tienes algo diseñado y ya estás esperando que el precio llegue ahí, no tengas prisa, deja que el precio llegue a tus horas, a tus zonas de trabajo y entonces sí, a partir de esos puntos, toma tus decisiones, no tengas la intención de lo que hacemos todos al principio, de querer correr, de querer tomar ganancias rápidas, de querer avanzar más rápido, porque lo que va a hacer eso es frustrarte y estar retrocediendo en cada momento. Entonces, otra cosa que te quería mostrar antes de terminar es, por ejemplo, si has visto el video anterior, que cuando hemos hablado de los retrocesos de Fibonacci, por ejemplo, aquí lo puedes tener en cuenta también el retroceso de Fibonacci. Y es que, por ejemplo, mira aquí, tú puedes coger, si estás viendo el punto en esta área, por ejemplo, el punto más bajo que ha llegado hasta el punto más alto es este, como hablábamos en el anterior video, y tú vas a coger la extensión de Fibonacci y lo vas a poner en esta zona, ahí. Entonces tú ves que ya en el anterior video decíamos eso. Si no lo has visto, te invito a que lo veas para que te quede más claro lo que yo te estoy diciendo aquí en este momento. Por ejemplo, aquí vemos que llegaba a los puntos claves de la zona de Fibonacci, que son este de color azul y este de color verde, que son estos niveles del 50% y el 61%. Entonces vemos que esta vela cierra aquí y en esta vela roja, por ejemplo, que es el 30, aquí estamos el 31, que era lo que te decía antes, que puedes ver en la parte superior, vemos que pone viernes 31 de mayo del 2024. Entonces tú puedes poner la temporalidad de 5 minutos y si tú ves, mira dónde está encerrado el precio. Está justo en la zona de 50% y la zona de 61-63% está aquí abajo. Entonces, si pongo una temporalidad de una hora, tú ves que justo el precio está ahí. Entonces, si tú te has perdido esta entrada, si has visto, ves que coincide con el soporte que teníamos marcado. Entonces, si tú has visto que el precio se te ha ido aquí, por ejemplo, pues también puedes tener en cuenta tomar una entrada en estos niveles, aunque ya sea un poco tarde, puedes tomar una entrada una vez que has visto estas velas saliendo del área esta y puedes tomar una entrada, ¿por qué no? Pues en estos niveles, una entrada en compra por aquí donde decidas tú, por acá o aquí mismo, y poner un stop loss, no sé, donde tú decidas, arriesgando uno para ganarte dos máximo hasta estos niveles, ¿ves? Y lo que te digo, ya está por acá, pues ya obviamente no sería, pero ya aquí hay que tener cuidado porque ya el precio ha hecho un recorrido, entonces ahí ya no puedes abarcar tanto movimiento del precio porque el precio ya ha hecho un recorrido importante a partir de este punto. Entonces ya estamos viendo un recorrido aquí y aquí ya pues tú tienes que tener más cuidado, pero ya has visto que el precio ha generado un rechazo en esos niveles. Entonces bueno, esto lo quería mostrar, que fue importante lo que hizo con el retroceso de Fibonacci, justo llegar a esa área y justo para tomar una decisión en estos puntos. Entonces nada, sin más quiero dejar el video hasta aquí, pero sin antes decirte como siempre que si te ha gustado este video me regales un like, que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y sobre todo para que no te pierdas el próximo video, que es el de la continuación de este curso para principiantes, que llegaremos ya a la parte número 8. Sin más, aquí me despido y nos vemos en el próximo video.